Bendito Dios. Cuando lo tiene se puede poner de pie para reverencia a la palabra. Mateo 14, versículo 22 en adelante, hasta el 33, hasta el 32 lo vamos a leer. Y vamos a venir, ¿lo tiene mi amado hermano? Amén. Vamos a venir leyendo la bendita palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo del Señor. Y a la letra dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a venir en palabras de oración. Glorifique la presencia del Señor, glorifique. Gloria a Dios. Porque Dios está en este lugar. Verdaderamente nosotros tenemos que honrarle, alabándole al Señor. Hemos leído esta palabra, es bien conocida por cada uno de nosotros, mi amado hermano. Pero en este mensaje hay un misterio que el Señor estaba declarando para estos últimos tiempos. En ese tiempo literalmente esto ocurrió porque todas las cosas que Jesús hizo tenían que manifestarse para estos últimos días. Y la palabra dice que Jesús se encontraba orando en una ocasión, dice la palabra, y de repente vino la multitud, porque la multitud lo buscaba con aquella ansiedad, con aquella necesidad, porque sabía que en él había sanidad, había palabra de vida. Y vino aquella gran multitud, dice la palabra del Señor, a buscar a Jesús. Y Jesús, teniendo compasión de aquella multitud, dice el Señor, que comenzó a hablarle la palabra, comenzó, dice el Señor, a sanar a los enfermos. Era una gran multitud sanando a aquellos enfermos, dice, de toda clase de enfermedad, eran sanados aquellas gentes. Y dice la palabra del Señor que ya era bastante tarde cuando Pedro le dijo al Señor: despide a esta gente que se vaya a las aldeas a comprar comida, porque ya es muy tarde. Y el Señor le dijo a Pedro: denle de comer vosotros. Mire, es que hablando de la comida espiritual, el Señor levanta siervos, los prepara para que le dé el alimento a su pueblo. Entonces Pedro le dijo: pero no tenemos, nosotros aquí solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y es ahí como usted conoce esa historia de que el Señor se manifestó en la multiplicación de los panes y de los peces. No me quiero entretener mucho ahí, sino que enfocarme acerca de esta palabra. Y la palabra del Señor dice de que aquella gente comieron, se saciaron. O sea que el propósito de Dios no solamente es darle palabra de vida, no solamente saciar su alma, sino también saciar su cuerpo, porque este cuerpo también necesita el alimento literal para que nosotros podamos actuar en esta vida. Pero lo más importante y lo principal, porque Dios lo primero que da es el alimento espiritual, mi amado hermano, es la palabra, sanando los cuerpos. Pues aquí es lo que dice de que enseguida Jesús hizo a sus discípulos, o sea, después de que él comenzó, que esta gente comieron, el Señor comenzó, dice, a despedir a la gente. Entonces lo que Jesús hizo, de que cuando estuvo despidiendo a la gente,
mandó a sus discípulos que fueran a la barca, que pasaran a la otra ribera, dice la palabra de acá, del Señor. Enseguida Jesús hizo, dice, a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí en este versículo dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Es esa multitud de la cual yo le estoy hablando, que el Señor estaba despidiendo esa multitud porque acababa de hacer grandes sanidades. Era una gran multitud de gente que el Señor les dio alimento también, en un lugar donde no hallaba alimento. Hay lugares, mi amado hermano, que en esta tierra escasea el alimento literal y espiritual. Pero el Señor, estamos esperando esa promesa que dijo allá en Mateo, que este evangelio sería predicado a todas las naciones para testimonio. Y sabemos que en cada rincón de la tierra esta palabra se va a predicar. Pero aquí el Señor despedía a estos discípulos para que ellos se fueran. Pero dice que despidiendo a la multitud, dice que subió al monte a orar aparte. Oiga bien, yo me maravillo cómo el Señor siempre estaba orándole al Padre, mi amado hermano. ¿A quién más le iba a orar? Él le oraba al Padre. Dice que se fue al monte a orar. Era un lugar de intimidad. Dice la palabra que ya bastante tarde, al anochecer, el Señor estaba orándole ahí al Padre, porque el Señor sabía las cosas que se iba a enfrentar en esta tierra, para Él poder sanar, para Él poder hacer las maravillas. Él nos enseñó a cada uno de nosotros, mi amado hermano, a ser lleno del poder de nuestro Dios, a tener la conexión con nuestro Dios. Y Jesucristo nos dio ese ejemplo, que Él siempre estaba orando, y no voy a creer que así como nosotros una horita. Él se pasaba noches enteras orándole al Padre. Y yo podría decir, pero si Él no tenía necesidad de orar, porque Él es todopoderoso, Él es el Dios, el Hijo de Dios. Pero Él nos dejó ejemplos a cada uno de nosotros, que a través de la oración, mi amado hermano, nosotros podemos tener la conexión de Dios. Hoy en día muchos ministros muchas veces se suben a los púlpitos sin oración a predicar, sin oración a ministrar, entonces desconectados verdaderamente de la presencia del Señor, mi amado hermano. Y es necesario que nosotros nos conectemos con el Señor, sea que nosotros prediquemos esta palabra en un púlpito, o sea que la prediquemos allí en la calle, o sea que le hablemos a un hermano. Es necesario que cada uno de nosotros nos mantengamos conectados por medio de la oración. Y dice que Él, cuando despidió a la multitud, Él subió al monte a orar aparte, o Él solo. Miren, cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Estaba solo orando Jesús, mientras que los discípulos ya iban en la barca, porque Él les ordenó que se subieran a la barca y que se fueran. Pero Él estaba orando. Él estaba orando porque el Señor conocía de que a esta iglesia, a estos discípulos, a estos apóstoles que levantó, iban a ser bien combatidos verdaderamente por el enemigo, y que por la iglesia que Él había venido a establecer por medio del evangelio, esta iglesia iba a ser bien azotada por las fuerzas del infierno. Él aquí en la tierra, Él oraba y oraba. Por eso nosotros sabemos que hasta este día el Señor está intercediendo al Padre por cada uno de nosotros. Él intercede por usted, por mí, por la iglesia, mi amado hermano. Yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo se mantiene de rodillas intercediendo al Padre. Señor, tenga paciencia con aquella alma, que no se pierda, porque eso es el propósito de este evangelio que el Señor trajo a esta tierra, que las almas no se pierdan, sino que las almas sean salvas, mi amado hermano. Entonces dice la palabra del Señor de que, y ya la barca, oiga bien, ya la barca estaba en medio del mar. Estaba en medio del mar. ¿Qué representa la barca, mi amado hermano? Nosotros vamos a discernirlo en el espíritu para el tiempo de nosotros, porque esta palabra es para ahora, para nosotros. En el tiempo de Jesucristo, esto vino a formarse y a darse en aquel tiempo para los apóstoles, para los discípulos del Señor cuando Él anduvo en la tierra. Pero hoy por hoy esta palabra es para cada uno de nosotros. Esta palabra viene hablándonos a nosotros. ¿Qué significa verdaderamente la barca? La barca representa el evangelio, mi amado hermano. La barca representa el refugio por el cual el Señor trajo esta palabra, este evangelio, para que cada uno de nosotros podamos entrar en esa barca. La barca representa a Jesucristo.
La barca es el lugar donde verdaderamente nosotros vamos a entrar en este mundo, porque el mar representa el mundo, mi amado hermano, y nosotros por medio del evangelio estamos navegando en este mundo, estamos batallando en este mundo. Dice la palabra del Señor que aquella barca, dice, ya estaba en medio del mar, dice, y estaba siendo azotada por las olas. ¿Qué representa las olas en el sentido espiritual para nuestra vida, mi amado hermano? Son aquellas fuerzas contrarias que se levantan contra su vida, contra mi vida, para detenernos el propósito, el avance que nosotros llevamos en este camino, porque esta barca sigue adelante, este evangelio sigue adelante, esta salvación nosotros no la vamos a perder, mi amado hermano, no nos vamos a detener. Esta barca tiene que continuar hasta el otro lado de la ribera, le dijo el Señor. Ve y sigue, le dijo, entra al mar al otro lado de la ribera, mi amado hermano. Es necesario que nosotros pasemos este mar, es necesario que pasemos las tribulaciones de este mundo, todas aquellas oposiciones que se levantan en el mundo, porque Jesucristo dijo, si a mí me han aborrecido, a ustedes también le van a aborrecer. Hablando del mundo, mi amado hermano, gloria a Jesús, porque el mundo no nos va a amar a nosotros, porque el mundo tiene un espíritu contrario al espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Entonces estos dos se oponen. Por eso es que la Biblia dice que ningún mundano va a entrar al reino de los cielos, porque el espíritu del mundo no puede encajar verdaderamente en un templo de Dios donde está el espíritu de Dios. Entonces vemos nosotros acá de que la barca dice que iba en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Oiga bien, ¿qué representan los vientos para nosotros? Los vientos vienen a representar guerra, como el ángel estaba interpretando a Daniel cuando él veía, dice que habían aquellos vientos que se levantaban en aquel gran mar y que veía aquellas grandes bestias, dice en el libro de Daniel. Entonces los vientos vienen a representar aquellas fuertes guerras que se levantan en las naciones, porque el mar representa el mundo. Es ahí donde dice la palabra del Señor que eran contrarios a aquellos vientos, o sea que estaba azotando con las olas aquella barca, aquellas olas estaban contendiendo con aquella barca. Es ahora como nosotros vemos como las oposiciones se levantan contra nuestra vida espiritual, esas olas se levantan contra nuestra vida para querernos detener, porque los vientos son contrarios, y los vientos contrarios son los que se levantan del mismo infierno para combatir contra nuestras almas, para que nosotros verdaderamente desmayemos, para que nosotros verdaderamente nos detengamos. Los vientos contrarios son aquellos que nos quieren detener. Los vientos contrarios son aquellos, mi amado hermano, que quieren quitar la salvación, que quieren quitarle la bendición. Aquellos vientos son los que quieren empujarlo para atrás. Aquellos vientos son los que los quieren hacer retroceder, para que usted no prosiga, mi amado hermano, para que usted se estanque y deje las cosas verdaderamente que lo van a bendecir en este camino. Y dice que los vientos eran contrarios, mas la cuarta vigilia, oiga bien esta palabra profética, mas la cuarta vigilia de la noche, dice Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Oiga bien, qué maravilla lo sobrenatural de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios. Jesucristo caminaba sobre el mar, que está diciendo que Jesucristo estaba caminando sobre este mundo, porque el mar representa el mundo. Él estaba caminando sobre este mundo porque Él vino a este mundo, mi amado hermano, y el poder de Dios verdaderamente se manifestó a todo este mundo, pero el mundo no le quiso recibir. Y dice que Él vino a la cuarta vigilia. Oiga bien, nosotros vemos que por medio de las parábolas que el Señor ha hablado acerca de la venida del reino de Dios, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, dice la palabra, ya hablando de las 5 vírgenes, está hablando de este tiempo, y el reino de los cielos será, dice, habla de este tiempo, como las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, dice la palabra. Oiga bien, pero ahí está hablando, dice que cuando estas vírgenes durmieron todas, mi amado hermano, porque ahora en día la iglesia está durmiendo espiritualmente, la iglesia verdaderamente se está acomodando en aquel adormecimiento espiritual, y estas vírgenes todas durmieron, dice la palabra, pero dice que oyeron una voz a la medianoche. A esto quiero llegar, que cada parábola el Señor venía hablando de la medianoche, porque en la venida del Señor parece
la medianoche. La medianoche, porque la cuarta vigilia viene a hablar del reloj de Acab, que es el cuadrante. Ustedes saben que el reloj tiene 4 partes. Ese es el cuadrante del reloj de Acab. Entonces ese reloj profético, aquí Jesús estaba hablando ya la cuarta vigilia, porque la noche se comparte en vigilia, mi amado hermano. Pero Jesús dice que Él vino a la cuarta vigilia a ellos, y vino, dice la palabra del Señor, andando sobre el mar. ¿Qué está diciendo? Que Cristo va a venir. Que Cristo va a venir sobre este mundo, mi amado hermano, pero no va a venir a esta tierra, sino que cuando suene esa trompeta, los ángeles van a descender a recoger a sus escogidos, aquellos que nos hemos guardado en cuerpo, alma y espíritu, mi amado hermano, aquellos que hemos caminado en el temor guardando esta palabra. Por ellos van a venir los ángeles a recogernos y seremos reunidos en las nubes, dice la palabra del Señor. Entonces dice que Jesucristo a la cuarta vigilia de la noche, Él dice que vino a ellos sobre el mar. Oiga bien, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo. Es que mire, está hablando del último tiempo que se está manifestando en este tiempo. El libro de... ¿Por qué se espantaron ellos? Porque creyeron que ellos lo vieron literalmente, un fantasma, una imagen allí. Ellos en la carne cualquiera tiene temor, tiene miedo, pero ellos sintieron ese miedo. Pero hablando proféticamente de ese miedo, hablando de ese espanto que ellos tuvieron, que creyeron que era un fantasma, el libro de Isaías dice que Satanás ha quedado de espanto, mi amado hermano, porque él ya está vencido, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, y ahora solamente anda queriendo desbaratar a los cristianos. Pero nosotros, mi amado hermano, cada uno de nosotros tenemos que tener la firmeza en Cristo Jesús, porque es el único que nos da la convicción y la firmeza. Y usted no va a tener los temores. ¿Por qué? Porque cuando en nuestro corazón está firme nuestra fe, venga lo que venga, nosotros no nos vamos a atemorizar. Aquí los apóstoles se atemorizaron. Hoy en día, mi amado hermano, este espanto anda por todos lados. Que el Señor reprenda al enemigo, porque él anda como espanto, dice la palabra. Eso dice en el libro de Isaías. Entonces, espantando a los cristianos, cualquier situación lo quiere mover, cualquier situación lo quiere desbaratar, mi amado hermano, porque lo quiere espantar y moverlo del propósito de Dios. Entonces dice la palabra que diciendo, pero dice que Jesús enseguida conoció el temor y el miedo que había en ellos. Y enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Miren, es que teniendo el Espíritu Santo, mi amado hermano, nos da el consuelo, nos da la confianza en nosotros mismos. Y el Señor, cuando vienen esos ataques del enemigo, el Señor dentro de nosotros, en nuestros corazones, dice: ten ánimo, sigue adelante, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios para fortalecernos. Así le dijo a los discípulos, porque los discípulos representan la iglesia primitiva, mi amado hermano. Pero ahora no le está hablando a la iglesia primitiva, ahora le está hablando a la iglesia actual, que somos usted y yo, mi amado hermano. Entonces dice la palabra que le respondió Pedro. Mire, Pedro, yo me admiro la astucia de Pedro, mi amado hermano, porque siempre dentro del evangelio, siempre dentro de la iglesia van a haber hombres verdaderamente y mujeres que se paran con decisiones. Bueno, yo me tiro, pero yo sé que Dios está conmigo. Él tenía la convicción que si era Jesús, oiga bien, él no iba a fracasar. Pero entonces dice que aquí Pedro, mire, digo: Señor, si eres tú, primeramente vino un poco de duda para Pedro, porque él estaba aterrorizado, él pensaba que era un fantasma. Y entonces digo, quiero ver realmente si es él o no es él, porque ellos sabían que también el enemigo combatía. El enemigo se disfraza como ángel de luz, mi amado hermano. El enemigo nos puede confundir a nosotros creyendo que verdaderamente esto viene de Dios y no viene de Dios. Entonces Pedro, con su astucia también, él dijo: Señor, si eres tú, oiga bien, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Es que siempre en los momentos de duda va a venir aquella situación de que nosotros queremos tener la firmeza. Pero oiga bien lo que el Señor lo mandó. Perdón.
para que vaya sobre las aguas, le dice, para que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Mire, la palabra de Dios es veraz. Ven, le dijo. Y descendiendo Pedro de la barca, o sea que él actuó. Él no solamente, aunque él tenía la duda, él actuó. Pedro actuó verdaderamente. Y dice que él, descendiendo de la barca, este varón, dice la palabra del Señor, que él andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Miren, se atrevió a caminar en lo sobrenatural. Porque nadie, oiga bien, nadie puede caminar naturalmente sobre las aguas. Usted sabe, por la gravedad, nosotros nos hundimos. Nadie puede caminar sobre las aguas. Pero él estaba caminando sobre una palabra. Jesús le dijo, ven. Cuando usted y yo caminamos por esa palabra, usted va a caminar en lo sobrenatural, mi amado hermano. Aunque usted no esté viendo las cosas, aunque usted la sienta imposible, pero usted lleva una palabra. Usted lleva una palabra que el Señor le ha dado a usted. Y usted por esa palabra tiene que caminar en lo sobrenatural, no en lo natural, mi amado hermano. Porque nosotros muchas veces queremos ver las cosas naturalmente, cuando el Señor muchas veces revela una bendición, cuando el Señor muchas veces está revelando su palabra, nosotros queremos ver primero para creer. Y eso no es así. La bendición usted la va a creer para recibirla. Entonces aquí Pedro, oiga bien, él ya llevaba una palabra, porque Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Mire, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Es ahí que yo le digo, cuando llega la duda, en el miedo, en el temor, él comenzó a tener miedo al ver los vientos, al ver las guerras, al ver las oposiciones que se levantan. Porque siempre cuando va a venir una palabra de parte de Dios, siempre se van a levantar esas guerras, que el enemigo se va a levantar con vientos contrarios para querer detener su bendición y mi bendición. Dice que Pedro dice que tuvo miedo ahí porque vio los vientos. O sea que aquí Pedro, le puedo decir que él quitó la mirada de Jesús para ver los vientos. Nosotros no tenemos que quitar la mirada del blanco perfecto que es Cristo, de aquel que nos ha llamado, porque a Pedro le dijo, ven. Y a usted y a mí el Señor nos ha dicho, ven. Y si usted está aquí, mi amado hermano, porque el llamado de Cristo está en su vida, y usted está en este lugar por ese llamado, y usted tiene que tener la convicción del llamado que Dios ha hecho en su vida, mi amado hermano. Y es ahí que cuando este varón, dice la palabra del Señor, comenzó a ver los vientos, fue cuando quitó la mirada. Si usted y yo quitamos la mirada del blanco perfecto, puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Entonces, si usted quita sus ojos de la fe, si usted quita los ojos de nuestro Señor Jesucristo, va a empezar a ver los problemas, va a empezar a ver las situaciones, va a empezar a ver la enfermedad, va a empezar a ver la crisis económica, mi amado hermano. Estos son vientos que se levantan para quererle quitar de su corazón la fe, para quererle quitar el propósito de la bendición del Señor. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro dice que empezó a ver los vientos, dice, tuvo miedo cuando él iba caminando. Él ya iba caminando. ¿Y qué fue lo que lo detuvo? ¿Qué nos puede detener a nosotros? A Pedro lo detuvo el quitar la mirada de Jesús. Jesús le dijo, ven. A usted y a mí el Señor nos ha dicho, ven, ven, sigue adelante, ven, sígueme, sígueme. Pues no veas ni a diestra ni a siniestra, no veas este mundo, ven. Entonces el Señor le dijo a Pedro, ven, ven. Entonces Pedro, poniendo la mirada en Jesús, él comenzó a caminar. Por lo menos él supo caminar en el agua, mi amado hermano. Y es ahí cuando empezó a ver aquellos vientos que se levantaban. Es que verdaderamente en el mundo se van a levantar esas oposiciones en cada uno de nosotros. En el mar se levantaban esos vientos y Pedro empezó a ver aquellos vientos y comenzó a hundirse. Es ahí cuando vienen las pérdidas de nosotros. Es ahí cuando verdaderamente podemos perder grandes bendiciones, podemos perder el llamado que Dios ha puesto en su vida. El Señor ha puesto la mirada en cada uno de ustedes, en mi vida también. Ha puesto la mirada con propósito de bendición, porque los ha traído a este lugar, mi amado hermano, porque el Señor tiene un llamado para su vida. Yo desconozco de qué manera el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a usar, mi amado hermano, pero yo sí creo que el Señor con propósito nos llama a
voces y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es ahí cuando nosotros comenzamos a hundirnos en el problema, en la situación, porque nosotros empezamos a ver aquellas cosas que no tenemos que ver. Nosotros lo que tenemos que ver es esta palabra, mi amado hermano. Nosotros tenemos que meternos en este propósito, en clamar, en ayunar, en orarle al Señor, en perseverancia, en caminar en la obediencia, en el temor, santificándonos cada día, apartándonos de aquello que al Señor no le agrada. Y Pedro le dijo: Señor, sálvame. Pedro sentía que iba a perecer. Y es ahí que dice que al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor siempre está para darnos la mano, mi amado hermano. Aunque usted crea que se está hundiendo, el Señor va a extender su mano de misericordia. El Señor nunca lo va a dejar solo, ni a usted ni a mí. El Señor no nos va a dejar en la adversidad del problema. Crea que si el enemigo, o porque usted no tuvo vigilancia, cayó en aquel hoyo, en aquella situación, déjeme decirle una cosa: que el Señor va a meter su mano y la va a sacar. El Señor va a cumplir su propósito en su vida, porque el Señor ha revelado una bendición, mi amado hermano. La va a arrancar, lo va a arrancar de donde sea y lo va a levantar, porque la palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios se va a cumplir en su vida, porque la palabra de Dios no va a quedar en el aire. No, la palabra de Dios se va a cumplir, mi amado hermano. Y es ahí cuando nosotros no queremos los cambios, aquellos cambios que el Señor tiene que sacarlo, tiene que moverlo. Camina para acá, camina para allá, porque Él lo está llevando al propósito que Él quiere verdaderamente cumplir en su vida y en mi vida. Aquí Pedro le falló la fe y le dice al Señor: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que Pedro comenzó a tener el miedo en medio del mar, en medio del proceso del llamado. ¿Cuántos llamados el Señor ha hecho? Y hay llamados que se han estancado. ¿Cuántos el Señor ha llamado, hombres y mujeres, para que le sirvan? ¿Cuánto el Señor ha llamado a mujeres que verdaderamente el Señor las levanta con poder y autoridad, a hombres que los levanta con los dones, con los ministerios? Pero el problema es que muchas veces nosotros no tenemos fe. El Señor revela y dice: yo tengo este ministerio para tu vida, te voy a levantar, voy a hacer de ti esto, pero ay, ¿será cierto? No. Y empezamos a dudar, y empezamos nosotros a tambalear, y empezamos nosotros a querer hacer las cosas o arreglarlas por nuestros propios medios. No, mi amado hermano, cuando el Señor le llama a usted y me llama a mí, el Señor va poniendo todas aquellas cosas en el camino, va poniendo todo el material para su obra, va poniendo todos los instrumentos para que usted trabaje con esas herramientas, mi amado hermano. Eso no va a venir así por así, no. El Señor, cuando le llama, primeramente lo llama, luego lo capacita, lo prepara. Por eso es que es necesario que usted persevere en la doctrina de Jesucristo, obedeciendo esta palabra. Es necesario que usted sea constante en la oración. Es necesario que usted verdaderamente se mantenga conectado. Entonces es ahí como verdaderamente el Señor va a ir formando esta vasija, va a ir formando ese ministerio y va a ir entregando a usted las herramientas, mi amado hermano. Pero cuando nosotros soltamos aquello, cuando no le creemos, es ahí cuando flaqueamos. Aquí Pedro empezó a flaquear de su llamado, empezó a tener miedo, y es natural a todo aquel que el Señor llama. Siempre hay esos miedos, pero yo se lo digo por experiencia. Uno muchas veces quiere retroceder, y uno dice, cuando la lucha arrecia, cuando la guerra arrecia, y usted siente que pierde fuerza, y usted siente que todo aquello es contrario contra su vida. Vienen críticas por aquí, vienen críticas por allá, vienen desaliento, y entonces los vientos son contrarios que lo están golpeando. Por mi vida pasaron, y cuando usted dice, ¿y dónde está la palabra del Señor? Cuando el Señor me llamó, cuando el Señor me dijo, te voy a levantar para que prediques mi palabra, y cuando viene muchas veces aquella disciplina que lo clavan en una silla, mi amado hermano, y entonces ahí empiezan los vientos contrarios, empiezan aquellas voces negativas, empieza usted a tambalear como Pedro. Pero yo le digo una cosa: siga creyéndole, que si el Señor ha dado una palabra, siga creyéndole. Que el tiempo pase, sigamos creyéndole, sigamos creyéndole. Sabe que en la tribulación
a cada uno nos baja la fe. Yo se lo digo por experiencia. En los momentos de tribulación, porque la prueba le va a venir, quiérase o no. La prueba es necesario para verdaderamente probar la clase de metal en el cual el Señor va a levantar para hacer una obra preciosa. Es necesario. A veces no queremos la prueba, no queremos el proceso, pero que le llega, porque todo aquel que Dios va a levantar lo va a procesar. Todo aquel que Dios va a levantar verdaderamente lo va a hacer pasar por el fuego, para la purificación, para testimonio. Entonces, cada uno de los que verdaderamente el Señor ha entregado por su misericordia esta maravilla, este tesoro en vasos de barro, mi amado hermano, hemos sido procesados, hemos sido pasados por el horno, y la gloria y la honra sea para nuestro Dios, que con la fuerza de nuestro Dios vamos batallando. No hemos logrado todo, porque el apóstol Pablo decía estas palabras: pero ni yo pretendo haberlo alcanzado todo, menos cada uno de nosotros, mi amado hermano. En este camino vamos entre lucha, entre prueba, pero siempre va a llegar la prueba, siempre va a llegar la dificultad, y cuando llega verdaderamente la tribulación, la angustia, sea de enfermedad, de problemas, de lo que sea, a usted la prueba le va a ser combatida. Por eso el apóstol Pedro decía: contended con la fe, contended con la fe, que le está diciendo: no sueltes la fe, no dejes que el enemigo te quite la fe. Si usted está esperando la sanidad, no deje que el enemigo le quite la fe. Usted pelee la fe y usted declárelo con su boca, que el enemigo oiga y escuche, y usted declare eso y dígale: yo soy sana en el nombre de Jesús, yo declaro mi sanidad en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea su situación, mi amado hermano, usted declárelo con su boca, porque con la boca se declara, mi amado hermano, porque ahí está el poder. Y dice que Pedro en la tribulación fue cuando se hundió y sintió que estaba solo. Miren, yo puedo ver grandes hombres, profetas que Dios usó en el pasado, aún Juan el Bautista, cuando se encontraron estrechamente en el problema, en la situación, a estos hombres les bajó la fe. No vaya a creer que solo a usted y a mí. No, a estos hombres les bajó la fe. A Jeremías, cuando estaba metido en la cárcel, Jeremías allí se sentía deprimido, mi amado hermano, porque él era vituperado por esta palabra. Usted va a ser vituperado por esta palabra. Juan Bautista, dice la palabra del Señor, que estaba pasando un proceso tremendo. Él venía solamente a cumplir lo que Dios lo había enviado, a preparar el camino para Jesucristo. Y cuando ya eso se cumplió, entonces dice la palabra que Herodes lo mandó a echar en la cárcel, lo mandó a poner en la cárcel, perdón. Y dice la palabra del Señor que estando en la cárcel, dice que Juan Bautista mandó a los discípulos, oiga bien, porque se escuchaba de las maravillas que Jesús hacía. Levantaba paralíticos, sanaba enfermos, y dice la palabra que se escuchaba, dice, por todas aquellas regiones las maravillas que Dios andaba haciendo, las sanidades. Entonces dice que Juan Bautista, oiga bien cómo le baja la fe a un siervo de Dios que estaba dando testimonio de este varón, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que envió a sus discípulos Juan el Bautista y le dijo a que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Mire la pregunta que le hacía. O sea, estaba dudando si Jesucristo era el enviado. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Oiga bien, después que él dio testimonio, después que él lo bautizó, después que dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. De este yo les hablaba, que era antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Este lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este varón, Juan Bautista, dio testimonio porque a él se le fue revelado de parte de Dios acerca de Jesucristo, el Mesías que había de venir. Él sabía que Jesucristo era el enviado de Dios. Él lo sabía. Pero estando en la cárcel, este varón, Juan Bautista, tuvo duda. Vino la duda. Mire cómo el enemigo en los momentos de crisis, de necesidad, es ahí cuando el enemigo lo primero que le va a atacar es la duda. Lo primero que le va a quitar es la fe. A Pedro la fe, porque Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Él se sintió que se iba a ir a ahogar en el mar, iba a morir cuando se estaba hundiendo. Entonces Juan el Bautista le pasó lo mismo, mi amado hermano.
Él envió a sus discípulos, dice, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús no le dijo, soy yo, no soy yo, no. Vayan, le digo, y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. Ese es el mayor testimonio que usted tiene, mi amado hermano. Aquí no hay tales que le van a estar a usted inventando cosas, no. Si usted está en este lugar porque ha sentido la presencia del Señor, es que con solo la presencia del Señor que le baste, mi amado hermano. Aquí no hay que andar preguntando y cómo sí y cómo se le va. No, que le baste la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios está su bendición. Donde está la presencia de Dios, allá hay renovación, allá hay convertimiento, mi amado hermano. Allá hay maravilla. Jesús no le dijo, sí, yo soy el enviado, no. Jesús nunca no recibía gloria de hombre, dice, nunca. Sino que le dijo, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen, que los paralíticos caminan, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados. Miren, o sea, vayan y testifiquen lo que ven, yo no le puedo decir. Porque cuando Dios opera, mi amado hermano, no es necesario, mire, tanta propaganda. Jesús no necesitaba tanta propaganda. No necesitaba tanto anuncio. Es que lo que es genuino, mi amado hermano, por sí solo habla. Es que cuando Dios opera verdaderamente aquel milagro, usted misma va a testificar en agradecimiento. Aquí nadie le va a empujar, no. Nosotros tenemos que testificar de las maravillas, porque eso le dijo Jesús a los discípulos de Juan. Vayan y díganle lo que ven y lo que oyen. Eso quiere decir testimonio, mi amado hermano. Que hay que testificar lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero aquí, oiga bien, el Señor estaba reprendiendo con sus palabras a Pedro. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Vea bien usted que esta última palabra, mi amado hermano, se calmó el viento. Esta palabra es profética. Esta palabra es para todos los tiempos. Es para ayer, hoy y mañana. Esta palabra es para todos los tiempos y para todas las generaciones. Aquí le digo que cuando ellos dicen, ¿quién es ellos? Jesús. Cuando Jesús se subió con Pedro a la barca, el viento se calmó. Los vientos se calmaron. Ya no hubo viento en el mar. ¿Qué le está diciendo esta palabra profética? Cuando Jesús está en la barca, mi amado hermano, azote como azote el viento, la calma va a llegar. Porque cuando Dios está, usted y yo somos la barca donde Dios está en cada uno de nosotros. Cuando Dios está en su vida y en mi vida, mi amado hermano, así vengan ventarrones, problemas, se levanten como se levanten, situaciones, viene la calma, viene la bonanza, vienen los tiempos de refrigerio, porque no todo el tiempo usted y yo vamos a estar en guerra, no todo el tiempo nosotros vamos a estar embatallados, en sufrimiento, no, es que viene el tiempo de retribución. Todo lo que el enemigo le ha hurtado, Dios le va a retribuir. Todo lo que el enemigo ha combatido para que usted pierda las bendiciones, Dios le va a traer esas bendiciones y Dios va a retribuir esas bendiciones a cada uno de nosotros. Pero en esta palabra lo que yo quiero llegar es que dice de que cuando ellos entraron a la barca se calmó. Viene un tiempo, mi amado hermano, que hay una profecía que esperamos la iglesia de Jesucristo, que es en los últimos tiempos, que es un avivamiento que viene para la iglesia del Señor. Es ahí cuando nosotros vamos a sentir la calma y la libertad verdaderamente, con la profecía que el Señor le dijo a Joel en Joel 2:28, cuando le digo, y después de esto, o sea, después de esta tribulación, después de estas plagas que se van a derramar, después de que esta tierra conozcan el poder de Dios y los juicios sean derramados, después de todas esas cosas que vengan sobre esta tierra, porque hay una sola forma que Dios puede frenar el pecado, mi amado hermano, es a través de los juicios, es a través de que sea azotado con enfermedades, es a través cuando verdaderamente llega el látigo en su cuerpo, es ahí donde viene la corrección, mi amado hermano, porque una vida verdaderamente sin corrección se desenfrena. Muchas veces no nos queremos someter a la obediencia de Dios, a la obediencia de esta palabra. Queremos andar libremente haciendo como queremos y a Dios eso no le agrada, mi amado hermano.
viene látigo, tanto para la iglesia como para el mundo. Mire, es que verdaderamente por amor a las almas, el que se quiere arreglar, se va a arreglar, se va a quedar con vida en pie, y el que no, pues se va a partir. Entonces aquí yo estoy viendo esta palabra profética, mi amado hermano, como digo, la palabra profética allá Joel, que el Señor le habló al profeta Joel 2:20, donde le dijo, y después le dijo, después derramaré de mi espíritu, después derramaré de mi espíritu, y entonces digo, sobre toda carne, oiga bien, sobre toda carne, no hay excepción de personas. Ahora en día, no, que la mujer no puede recibir eso, y vea lo que le dijo a Joel. A Joel le dijo, y dijo, voy a derramar sobre toda carne, dijo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones, y sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu. No dijo solo siervos, dijo sierva. Sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu. Venga usted a ver esta palabra santa y maravillosa, que Dios no hace excepción de personas. Dios levanta a quien verdaderamente quiere hacer la obra, quien está dispuesto a trabajar en la obra del Señor, mi amado hermano. Esto no es por categoría, no. Esto no es porque este es bonito, no, esto no es así. Esto es cuando Dios ve un corazón dispuesto a que le sirva. Aquí no hay excepción de personas. Si el Señor habló de las piedras que podían hablar, imagínese una piedra viene a ser que menos que el ser humano. Entonces, si el Señor puede levantar una piedra, ¿cómo no va a levantar a una mujer para que predique la palabra, para que ministre los dones espirituales, mi amado hermano? Entonces aquí el Señor estaba hablando al profeta Joel acerca del último tiempo, porque esto se cumplió en el tiempo de los apóstoles, también cuando iba a ser derramado el Espíritu Santo, y ellos recibieron esa promesa que dijo Pedro, que esa era la profecía cumpliéndose también del profeta Joel, que se iba a derramar el Espíritu Santo, pero ahí no se derramó sobre toda carne, sino aquellos que verdaderamente le creyeron al Señor, porque los fariseos no le creyeron. Aquellos que le creyeron al Señor, ese Espíritu Santo se derramó, igual que hoy en día, mi amado hermano. El Espíritu Santo usted lo va a recibir, usted va a ser bautizado en el Espíritu Santo por fe, porque le ha creído, porque a Dios verdaderamente, aquel que le cree, lo galardona. Entonces dice que en ese tiempo ellos recibieron el Espíritu Santo, y trajo esta palabra de Joel, pero esta palabra de Joel viene a abarcar a este tiempo también, porque yo le digo, todo lo que literalmente se recibió, se hizo en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles. Ahora en día nosotros lo vamos a recibir, la iglesia actual. Para los últimos tiempos está también esta bendición, porque el Señor habló por medio de esta palabra que vendría un avivamiento. Lo dice allá en el capítulo 25 de Mateo, cuando está hablando de la parábola de las 10 vírgenes, mi amado hermano. Es ahí cuando verdaderamente viene un avivamiento, oiga, para cada uno de nosotros, de que si nosotros estamos en pie y no desmayamos en este caminar, nosotros vamos a ver esa promesa, cuando verdaderamente vamos a ser llenos del Espíritu Santo, mi amado hermano. Entonces ahí es como se cumple esta palabra. Mire, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es que va a venir una quietud, porque vienen tiempos bien difíciles, vienen tiempos de guerra, vienen de pestes, enfermedades, vienen tribulaciones, porque lo dice la palabra que antes de la venida de que Jesucristo venga a esta tierra a recoger a su pueblo, lo dice allá en Mateo 24:29, y después de aquellos días de la tribulación, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces nosotros sabemos que va a haber un tiempo de tribulación, que es la persecución de la iglesia, mi amado hermano. Usted y yo vamos a ser probados como el oro fino. Es ahí cuando verdaderamente va a ser probada su fidelidad, si verdaderamente usted ama al Señor, si verdaderamente nosotros no le vamos a negar en los momentos de tribulación, en los momentos de la persecución, cuando esta palabra sea quitada. Lo dice allá Apocalipsis capítulo 11, que esta palabra va a ser quitada. Ahí se va a ver el verdadero cristiano, ahí se va a ver verdaderamente si usted era de los hijos de Dios o era de los impíos, mi amado hermano. Entonces sabemos nosotros que esta palabra nos viene hablando para estos postreros días, que es ahí
ahí cuando se levanta esa tribulación, esa angustia, esos tiempos de dolores, dijo Jesucristo. Pero también después de eso va a venir un tiempo de bonanza. Es aquí como la profecía lo dice, que se calmaron los vientos, dice, cuando se subieron en el arca. Es que cuando el Señor verdaderamente reúna a su pueblo, después de que sean azotados por aquella prueba de fuego de la persecución, y los que queden en pie y los que no han negado al Señor, y que los que se han mantenido firmes en la fe, entonces ahí es donde se reúnen en el arca. Es ahí donde verdaderamente la iglesia de Jesucristo va a brillar, porque ha pasado por la prueba de fuego y va a salir brillando como el oro, mi amado hermano. Entonces es ahí cuando viene la bendición, el cumplimiento de Joel 2:28, mi amado hermano. Es cuando viene ese gran avivamiento, cuando tus ojos van a ver cómo los paralíticos se levantan, cuando verdaderamente usted va a ver aquellos grandes milagros y maravillas, porque el poder del Espíritu Santo estará actuando, porque estará un gran avivamiento espiritual. Ahí se va a olvidar de las angustias, de las enfermedades, porque usted va a ser llena del Espíritu Santo. Es ahí cuando usted va a ser revestida del Espíritu Santo. Es ahí cuando verdaderamente los vientos se van a calmar. Mire, mi amado hermano, ahorita nosotros estamos con todo viento contrario. Por aquí nos golpean, por allá nos golpean, que crítica por aquí, que desaliento por aquí, que por allá. Usted siga adelante, mi amado hermano. Usted no le haga caso al diablo, que Dios lo reprenda. Que porque vienen azote, mire, y muchas veces le ponemos oído al mundo, a gente que ni es cristiana, que ni ha venido a recibir el pacto de Dios, porque muchas veces nosotros nos podemos confundir entre los familiares. Le voy a decir una cosa: porque es mi sobrina, mi primo, mi tío, mi cuñado, mi nieto, mi bisnieto. Entonces nosotros, y tal vez ni siquiera están en este propósito, no están con el mismo espíritu suyo, están con espíritus contrarios, espíritu del mundo. Entonces toda persona que no ha aceptado a Jesucristo, mi amado hermano, tiene el espíritu del mundo, tiene el mismo espíritu del enemigo. Entonces jamás, nunca usted tiene que ponerle oído a esas personas, porque usted no va a recibir un consejo, una palabra verdaderamente que se adapte al propósito que usted está llevando en este camino. Lo único que va a hacer es desalentarla, desanimarla o apartarla de la presencia de Dios, porque el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, va a usar a esta persona para apartarla de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya el enemigo oyó que hay bendición para usted, y de la única manera que usted la bendición la va a perder es apartándose de la presencia de Dios. No pongamos oído a palabras negativas, mi amado hermano. Nosotros verdaderamente tenemos que tener cuidado a dónde ponemos el oído, porque todo lo que se oye, mire, lo que vemos y lo que oímos, el corazón se llena. Así es que nosotros tenemos que ser vigilantes en eso, y muchas veces, mi amado hermano, hay que tener bastante cuidado también para tratar a estas almas, porque estas almas no sabemos si el propósito de Dios ya está en el plan de salvación, pero aún no han venido. Pero seamos vigilantes. Nosotros tratémoslas como personas comunes, digamos, como personas que verdaderamente Dios tiene un plan de salvación para ellos. Hay que dar ejemplo y testimonio como que verdaderamente nosotros hemos sido transformados por el poder de la palabra, por el poder de Jesucristo. Que ellos vean que nuestro testimonio, el enemigo no quiere venirlos a ensuciar, pero también tenemos que ser vigilantes en lo que nosotros hablamos, porque eso nos va a perturbar nuestra vida espiritual. Y cuando usted sienta una platiquita, una cosa ahí que tal vez comentó, porque a mí me ha pasado, mi amado hermano, a veces no somos vigilantes en las pláticas. Después ahí anda uno todo enluchado, todo enredado. Y mire, yo le digo una cosa: vigilemos nuestra vida espiritual, porque ¿de qué nos sirve que nosotros nos estemos sometiendo en la oración y en el ayuno, y si no tenemos la vigilancia? Es ahí como nosotros tenemos que cuidar que el enemigo no hurte esas bendiciones. Así que esta palabra ha venido para la gloria del Señor, mi amado hermano. En esta palabra el Señor siempre nos viene alertando y anunciando los últimos tiempos, los últimos días que están para acontecer en cada uno de nosotros en la iglesia. El Señor nos viene despertando que todo este movimiento que se pasaba allá en Israel cuando Jesucristo andaba, todo esto, si nosotros lo vemos en el Espíritu, mi amado hermano, podemos ver cómo el Señor nos viene hablando para fortalecernos por medio de su palabra, y para que nosotros cuidemos esta salvación, mi amado hermano, y que no nos descuidemos. Así que ¿cuántos reciben esta palabra? Amén.
Gloria a Jesús. Vamos a orar por darle gracias al Señor.